La prosperidad de la que nadie te habló. Hubo un hombre que, durante años, buscó la prosperidad como si fuera un tesoro escondido en el fondo de un pozo. Trabajó incansablemente, acumuló conocimientos, repitió fórmulas exitosas, pero siempre faltaba algo. Hasta que, una tarde silenciosa, mientras hojeaba un viejo libro de páginas amarillentas, encontró 8 versos que no hablaban de riqueza como imaginaba. No hubo promesas de oro ni recetas para llenarse los bolsillos. Eran semillas plantadas en suelo profundo, donde nace la verdadera abundancia. El primer versículo estaba en Proverbios 10 y 22, la bendición del Señor enriquece y no añade tristeza. Siempre lo había leído como una garantía de riqueza material, pero ahora veía algo más. La bendición que no trae dolor no es solo el dinero, es la paz en el corazón mientras se trabaja, es dormir sin la ansiedad del mañana, es tener las manos abiertas sin miedo a perder. La prosperidad comenzó allí, en ausencia del peso que el dinero por sí solo nunca podría aliviar. Entonces Malaquías 3 y 10 lo sorprendió: traed todos los diezmos al alfolí, y derramaré sobre vosotros tal bendición que no habrá lugar suficiente para que lo recojáis. Siempre había escuchado esto como un llamado a dar para recibir más. Pero ¿y si la verdadera prosperidad no fuera la acumulación, sino la capacidad de ser un conducto? ¿Y si la bendición que no cabe en los graneros fuera la alegría de ver vidas transformadas por lo que sale de tus manos, y no por lo que queda en ellas? El tercer versículo, Deuteronomio 8 y 18, era como un espejo: acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él es quien te da fuerzas para adquirir riquezas. La fuerza no era solo para ganar, sino para sostener. ¿Cuántos hombres ricos conoció que eran pobres en salud, en familia, en propósitos? La verdadera prosperidad no era tener, sino poder levantarse después de caer, bendecir incluso en la escasez, reconocer que cada talento provenía de una fuente mayor. En Lucas 12 y 15, Jesús advirtió: cuídense de la codicia, la vida del hombre no consiste en la abundancia de lo que posee. Eso dolió. Había medido su vida por los números de la cuenta, por las propiedades, por los aplausos. Pero ¿qué tal reírte en la mesa con tus hijos? ¿Y las lágrimas de agradecimiento de un desconocido al que había ayudado sin esperar nada? Descubrió que la prosperidad también era lo que no se podía contar. Filipenses 4 y 19 siempre había sido su versículo culminante: Dios suplirá todas vuestras necesidades. Pero ahora vio que las necesidades no eran deseos disfrazados. Fue pan cuando había hambre, fue consuelo en la soledad, fue la presencia silenciosa de Dios cuando el mundo dijo no. La prosperidad no era la ausencia de carencias, sino la certeza de que, incluso en las carencias, no estaba solo. El sexto versículo, Salmo 1, 3, hablaba del hombre que medita en la ley del Señor: todo lo que hace prosperará. Siempre había pensado en negocios, en inversiones. Pero ¿y si prosperar fuera también un jardín que florece donde otros solo ven tierra estéril? ¿Un matrimonio que capea las tormentas? ¿Una palabra que sana donde otras duelen? La prosperidad fue el resultado de una vida arraigada en lo que no se corrompe. 3 Juan 1, 2 fue una revelación: deseo que te vaya bien en todas las cosas, y que tengas salud, así como te vaya bien a tu alma. El orden importaba. Primero el alma, luego el resto. ¿Cuántas veces había sacrificado la paz interior en aras del éxito? Ahora entendía que la prosperidad era un cuerpo sano, una mente tranquila, un espíritu en reposo, incluso si la cuenta bancaria no era de $1.000.000. Finalmente, Mateo 6 y 33 cerró el círculo: buscad primeramente el reino de Dios, y todas estas cosas os serán añadidas. No era un oficio, haz esto y consigue aquello, sino una ley espiritual. Cuando el centro es Dios, el resto se alinea. No porque Él sea dispensador de recompensas, sino porque una vida alineada con la eternidad atrae lo verdaderamente duradero. El hombre cerró el libro. Allí no había fórmulas ni atajos. Pero había una invitación: prosperar era no tener todo, pero sé suficiente, en Dios, para los demás, contigo mismo. Y esa, se dio cuenta, era la riqueza que nadie podría quitarle. El café se estaba enfriando en la gruesa taza de cerámica, su vapor hacía tiempo que se había disipado, como las ilusiones que alguna vez nublaron sus pensamientos. Pasó los dedos por la desgastada cubierta de la Biblia, sintiendo el alivio de las letras bajo su piel. No era un hombre de grandes gestos, pero esa mañana, cuando la luz del sol entraba por la ventana entreabierta, algo en su pecho se desató, una cuerda que lo había estado tirando hacia atrás durante años, siempre hacia atrás.
Afuera, la ciudad despertó con su ritmo habitual, bocinas, pasos apresurados, el lejano zumbido de motores. Antes, ese sonido lo impulsaba hacia adelante, como si cada segundo desperdiciado fuera una moneda tirada. Ahora, sin embargo, lo escuchaba con un extraño desapego, como quien observa correr un río sin tener que nadar contracorriente. Respiró hondo. No hubo prisa. No más. Se levantó y se dirigió a la estantería donde, entre informes apilados y premios polvorientos, guardaba una pequeña caja de madera. En el interior, fotografías amarillentas, el rostro sonriente de la madre, ya fallecida, su padre, con las manos callosas, enseñándole a pescar a orillas de un río que hoy probablemente estaría contaminado, un grupo de amigos de la adolescencia, de cuyos nombres apenas recordaba. Los hojeó con cuidado, como si tocara heridas que aún estuvieran abiertas. ¿Cuántas veces había cambiado esos momentos simples, imperfectos, reales por reuniones que se prolongaron hasta altas horas de la madrugada, por contratos que prometían seguridad, por una vida que, en el fondo, no era la suya? El teléfono vibró sobre la mesa. Mensaje de la oficina, reunión a las 10 horas. Se requiere presencia. Asunto, expansión al mercado asiático. En el pasado, ese tipo de advertencia te hacía saltar de tu asiento y tu corazón se aceleraba con la adrenalina de la conquista. Ahora, sin embargo, sus dedos permanecían inmóviles. No por pereza, sino por una claridad que dolía, ya lo había conseguido. ¿Y qué quedó? Abrió el cajón y sacó un sobre marrón. Dentro, una carta escrita a mano, rota y reescrita tantas veces que el papel era frágil. Era por su hijo, al que apenas veía desde hacía años, siempre retrasado por compromisos impostergables. Las palabras fueron sencillas, casi tímidas: hijo, te pido perdón por haber confundido providencia con ausencia. Si Dios me da más tiempo, quiero conocer en qué hombre te has convertido. No como jefe, sino como tu padre. No hubo excusas elaboradas ni promesas vacías. Solo la verdad, desnuda y suficiente. Se puso la chaqueta con movimientos lentos, como si cada gesto fuera una despedida. No de la vida, sino de una versión de sí mismo que ya no servía. Antes de irse, se detuvo frente al espejo del pasillo. Las canas, las arrugas alrededor de los ojos, marcas de una batalla que, solo ahora, entendí que había perdido para ganar algo más grande. Sonrió, no a sí mismo, sino al reflejo de un hombre que, después de décadas, finalmente miró sin medir su propio valor en números. Afuera, el aire era fresco, impregnado del olor a tierra mojada por la lluvia de la noche anterior. Caminó sin rumbo, con las manos en los bolsillos, observando a la gente que pasaba, la mujer embarazada que se acariciaba el vientre mientras esperaba el autobús, el anciano que daba de comer a las palomas en la plaza, indiferente al mundo que le rodeaba, niños riendo, corriendo detrás de una pelota. Antes, habría visto allí solo distracción e improductividad. Ahora vi la vida. Vida que no se mide en hojas de cálculo ni en metas trimestrales. Se detuvo frente a una pequeña iglesia con la puerta de madera oscura entreabierta. No era un hombre de adoración a menudo, pero algo lo atraía. El espacio estaba vacío excepto por un hombre con sobrepelliz que arreglaba los bancos. Se sentó en el último, con los dedos todavía agarrados al sobre de la carta. Él no oró. No pidió nada. Se quedó allí en silencio mientras la luz de colores de las vidrieras bailaba sobre el suelo de piedra. Cuando salió, el sol ya había salido. El reloj marcaba las 9:47. La reunión comenzaría en 13 minutos. Giró a la izquierda, hacia C. Frente a la oficina y sacó su teléfono celular del bolsillo. Sus dedos temblaron ligeramente mientras escribía el mensaje: no podré asistir. Ni hoy ni mañana. Necesito reorganizar algunas cosas. No es un despido. Es un realineamiento. Lo envió antes de que la duda lo paralizara. Luego, respiró hondo y continuó su camino. No sabía exactamente a dónde iba. Pero por primera vez en años, no tenía miedo del vacío que me esperaba. Porque descubrió que la prosperidad no era un punto de llegada, sino una manera de caminar, ligero, agradecido, presente. Y eso, sí, era riqueza que ningún mercado podía devaluar. El aire de la mañana traía un olor a tierra húmeda, como si la ciudad, a pesar del asfalto y el cemento, todavía guardara recuerdos de la lluvia reciente. Caminaba pausadamente,
sus pasos resonaban levemente en las aceras casi desiertas de aquel antiguo barrio, donde las casas bajas y los muros cubiertos de hiedra parecían resistir el paso del tiempo con silenciosa dignidad. Se detuvo frente a un pequeño café de la esquina, cuyo cartel descolorido anunciaba Café do Tempo en letras azules casi borradas por el sol. En el interior, la encimera de madera oscura brillaba tras décadas de uso y el olor de los cereales recién molidos se mezclaba con el dulce aroma del pan horneado. Una mujer de cabello gris y manos ágiles atendía a un cliente solitario en un rincón, mientras una vieja radio reproducía una canción en francés, tan baja que apenas se distinguía de las voces. Se sentó a la mesa junto a la ventana, donde un rayo de sol calentaba la desgastada superficie de madera. Pidió un café solo y un croissant, observando cómo la luz se fragmentaba en el azucarero de cristal. No había urgencia en sus gestos. No había relojes a la vista ni notificaciones vibrando en mi bolsillo. Solo el sonido de la cuchara golpeando suavemente la taza, el murmullo lejano de la calle, el sabor amargo y reconfortante del café. Entonces recordó la última vez que había estado allí. Habían sido horas robadas entre un encuentro y otro, una pausa forjada para sentirnos humanos por unos minutos. En ese momento ni siquiera había probado bien el café, lo había tragado como si fuera una tarea más. Ahora, cada sorbo era una elección. Al salir, dejó unas monedas extra sobre la mesa, sin esperar el cambio. La mujer sonrió, como si supiera algo que él aún estaba descubriendo. Siguió la calle estrecha, donde las sombras de los árboles dibujaban patrones en movimiento en el suelo. No tenía destino, pero sus pies lo llevaron a un pequeño parque que estaba escondido detrás de un muro de piedra. En el interior, bancos de hierro forjado rodeaban una fuente seca y un viejo roble extendía sus ramas como brazos protectores sobre el espacio. Se sentó, apoyó la espalda contra el áspero tronco y cerró los ojos. Para escuchar. Solo eso. El viento en las hojas. El canto de un pájaro que no pude identificar. Las risas lejanas de los niños jugando en una casa cercana. Respiró hondo y sintió que su pecho se expandía sin la presión habitual. No había una lista de tareas pendientes, ni objetivos trimestrales, ni una voz insistente en mi cabeza calculando el coste de cada minuto perdido. Simplemente había tiempo, el mismo que durante años había intentado dominar, comprimir y optimizar. Cuando abrió los ojos, vio a un anciano sentado en el banco de enfrente, alimentando a las palomas con migas de pan. El anciano lo miró y, sin decir nada, extendió la mano ofreciéndole un trozo. Aceptó, arrojándolo al suelo y vio a los pájaros reunirse en un vuelo corto y ágil. El hombre sonrió, mostrando los dientes amarillos por la edad. Siempre regresan, dijo con voz ronca pero tranquila. Incluso cuando pensamos que aquí no queda nada para comer. Él asintió, sin saber con certeza si estaban hablando de las mismas cosas. Pero lo entendí. El sol ya estaba más alto cuando salió. Le dolían un poco las piernas, señal de que había estado parado más tiempo del que estaba acostumbrado. Caminó hasta la salida del parque, pero en lugar de girar a la derecha, hacia el metro que lo llevaría de regreso al centro, siguió recto, bajando por una pendiente que desembocaba en un río angosto, donde barquitos de papel navegaron perezosamente sobre el agua. Allí, apoyado en la barandilla de hierro, se quitó la chaqueta y la dobló sobre su brazo. La camisa blanca, ahora arrugada, pegada a su espalda por el ligero sudor del día. No importó. Nadie lo calificaría por eso. Pensó en llamar a alguien, tal vez a su hermana, que llevaba meses pidiéndole que la visitara en el campo, o a su viejo amigo de la universidad, con quien intercambiaba mensajes esporádicos llenos de anhelos no expresados. Pero conservó su teléfono celular. No era momento de llenar silencios, sino de habitarlos. Cuando tenía hambre entraba en una panadería del barrio, de esas que todavía hacían pan caliente a las 3 de la tarde. Compró una baguette, queso y uvas, y se la comió sentado en el escalón de una iglesia abandonada, observando a las hormigas peleándose por las migajas caídas. A las 5 de la tarde, el cielo empezó a teñirse de rosa y naranja. Se sorprendió al darse cuenta de que no había mirado su reloj ni una sola vez. El cuerpo, no el cronómetro, le dijo cuando era el momento de seguir adelante. En la estación de tren compró un billete para la primera ciudad que le vino a la mente, un nombre que había oído una vez en una conversación olvidada. El asiento de madera crujía levemente con el movimiento del carruaje, y el paisaje exterior pasaba en manchas verdes y doradas, desdibujadas por la velocidad.
No sabía qué me encontraría cuando llegara. Quizás nada. Quizás todo. Pero por una vez, eso no lo asustó. Porque había aprendido, esa mañana, que la prosperidad no es un lugar a conquistar, sino la manera de sostener la taza de café, de escuchar el viento, de dejarse llevar por los pasos, sin mapa, sin prisas, sin miedo.